Los secretos de las plantas y de quienes las cuidan son narrados a través de este diálogo de saberes e intercambio de experiencias con personas llenas de sabiduría y amor por la naturaleza. Caminaremos a través de las veredas y barrios para buscar detrás de los setos, rejas y muros los jardines increíbles y conversar con las personas que los mantienen y preservan. Quédate y escucha estas historias de jardines domésticos tradicionales de Río Negro. El Jardín de los Andes. Este es un podcast ganador de la convocatoria pública de estímulos al talento artístico y cultural del municipio de Río Negro. Juntos avanzamos más. Las flores siempre hacen mejor a la gente, más feliz y más servicial. Son la luz del sol, la comida y la medicina del alma. Esto lo dijo Luther Burbank, un botánico, horticultor y pionero en ciencias de la agricultura. Reciban un afectuoso saludo quienes cada semana escuchan este podcast realizado para destacar el saber tradicional sobre el cuidado del jardín. Soy Alejandra Gómez y les doy la bienvenida. Hoy estaremos visitando a la señora Blanca Lucía Arango Restrepo, una mujer de avanzada, pues desde hace más de 30 años ha pensado que es posible cuidar el jardín desde una perspectiva más amigable con el entorno, sin el uso de agroquímicos. Ha sido una noche lluviosa. Sin embargo, el astro rey en su máximo esplendor ha salido y me acompaña en este camino a visitar el jardín de Doña Lucía. Un pequeño bosque nativo a mi derecha hace las veces de anfitrión y más arriba, en el altico, aparece entre bromelias, anturios, azaleas, suculentas y más, la casa de mi invitada del día de hoy. Y esta tierra no tenía nada. Cuando yo compré este lote, esta tierra era un no lote tenía baldío. Era baldío porque es que no tenía ni siquiera, no tenía sino pinos. El encanto por el campo, como por disfrutarlo, como por ir y estar feliz cuando salíamos y nos íbamos a almorzar ahí a un prado o muy frecuentemente a la finca de una tía, que ella sí tuvo una finca, pues fue jardinera y finquera siempre, íbamos mucho. Entonces, pues claro, ella tenía su jardín y a mí me encantaba. Sí. Y pues, o sea, son cosas que le fueron como entrando a uno, pero realmente mi mamá no tenía como mucho tiempo para dedicarle a las plantas. ¿Y vivían más pues en la ciudad ustedes? Y vivíamos más en la ciudad, exactamente. Entonces, más bien mi cercanía pues inicial fue con esa finca de mi tía. Entonces, cuando yo compré esta tierrita, pues sembré unos cuantos árboles. Bueno, ¿y entonces qué fue lo primero que llegó a hacer a la finca? Bueno, lo primero que yo llegué, esta islita que se ve aquí, en esa primera época, la sembré con unos, ¿cómo es que se llaman? Unas florecitas de un color naranjado muy hermoso, pero muy delicadas. Y entonces esto era una cosa roja, divina, porque esto era tierra colorada, todo esto. Cuando yo inauguré la casita, después de que mi hija pues la diseñó y la construimos, entre ella y yo pues, con un maestro de obra. Sí. Entonces, celebramos el grado de ella aquí. Aquí no había ni una mata, nada. Esos pinos, que luego fuimos quitando muchos, pero no más. Entonces sembré unos limones, sembré unos aguacates y esa islita, ya no me acuerdo quién me ayudaba en esa época, es que en el 91, hace muchos años. Entonces el bosque no existía, empezaron como a crecer como arbolitos nativos en esa parte bajo del bosque. Es hermoso recordar de la voz de Doña Lucía cómo una persona, un lugar, un suceso puede marcar ese amor por las plantas y la necesidad entrañable de estar cerca a ellas.
Doña Lucía nos recuerda sus inicios en esta parcela y cómo desde siempre, como una inquieta y curiosa aprendiz, buscó la manera de llegar a lo natural, a lo orgánico. Y bueno, a mí me fascinaba esa finca, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pues, o sea, la niñez nuestra tiene mucha relación con esa finca, donde había flores de muchos tipos, había pues plantas, pero nunca como cultivos de producción. Sí tenían algunas vaquitas, pero pues era más el lugar donde ellos vivían, porque ellos vivieron allá casi siempre, ella y sus hijos y su esposo. Entonces, bueno, de ahí yo creo que en el corazón y en los sueños míos quedó el amor por el campo. En este lote no había sino pinos, algunos pinos, no había plantas. Y esta tierra de acá es una tierra muy arcillosa. O sea, uno abre y empieza una tierra negra, muy bonita, por ahí unos 15, 20 centímetros. Y después de esos 15 o 20 centímetros, la tierra es muy arcillosa. Sí. Entonces, pues, armar jardín, armar pues una finquita que tuviera algunos árboles frutales no ha sido fácil. Y yo en realidad no sabía de compostaje, yo en esa etapa primera no sabía realmente, sino que era una cuestión como casi de intuición. En la primera época yo aproveché un lugar que había como una zanja que llegaba hasta el fondo y allí entonces yo iba depositando como los residuos orgánicos, pero de una manera sinceramente rudimentaria totalmente. Pero bueno, con el tiempo fui pues viendo otras finquitas que había de alguna persona conocida, que el compostaje, entonces ya hice algunos cursos, porque en tiempo atrás yo había hecho un curso con el SENA en el Jardín Botánico. Sí. Y en ese curso en el SENA no nos hablaron para nada de cultivos orgánicos, absolutamente nada. En ese tiempo, precisamente con mi tía y mi mamá, con la tía que les menciono que tuvo finca, hice yo ese curso. Y allá, claro, es que tengo las notas todavía, eran todas con agroquímicos. O sea, usted siempre desde joven empezó a preguntarse, bueno, esto tiene que hacerse de otra manera, no todo tiene que ser con químicos, sino que puede haber una vía más natural. Exacto, sí. Y entonces, sobre todo con el tiempo, pues claro, yo he sido una persona como inquieta por aprender, es fundamentalmente inquieta por aprender. Entonces, pues casi sin darme cuenta, yo me fui enterando de otras maneras de hacer las cosas y lentamente fui entonces introduciendo ya un compostaje en forma, que ahora se los muestro. Entonces, bueno, a ese compostaje. Inclusive hice un curso que me sirvió mucho en Medellín todavía, pues yo todavía no vivía aquí. La alcaldía ofreció unos cursos que tenían que ver con agrocultivos, pues con cultivos orgánicos. Sí. Entonces recibí ese curso y ahí aprendí a hacer un tipo de compost, el bocachi, exactamente, aprendí a hacer el bocachi, entonces ya yo miré pues cómo realmente ese proceso de descomposición de la materia orgánica ayudada por otros elementos, porque ese bocachi entonces tiene estiércol muy seco, claro, tiene melaza, tiene levaduras, tiene tierra. Bueno, es un compuesto, inclusive yo no lo he estado repitiendo porque tiene tantos elementos. Tomé algunos de ahí, ¿cierto? La melaza, por ejemplo, yo siempre mantengo melaza. Bueno, el cisco de arroz me parece que es útil también. Sí. Sigamos por aquí. Bueno, vea, esta es una parte de mi jardín que yo quiero mucho, son los anturios, le gusta mucho la sombra y pues un sitio como un poco húmedo. Ajá. Sí. ¿Y cómo fueron llegando estas plantas hasta usted? ¿Cómo las trajo? ¿Fueron regalos usted? Sí, yo realmente
tenía una amiga que tenía una finquita y tenía por ahí en un rincón anturio, le dije, ay, regálame, yo quiero llevar para mi finca, y traje las primeras maticas aquí, en este punto exactamente. Entonces de ahí se han ido difundiendo y tengo anturios como aquí en varias partes. Ve, no sé cómo se llama, yo cogí una ramita un día en una caminada y la sembré. Y ahí está el arbolito hace tiempo. No está ni muy bonito realmente. No se me olvida quién me regala cada planta. Yo no entiendo por qué, porque no me considero una persona de una gran memoria, pero hay ciertas cosas que a mí en la vida no se me olvidan. Como por ejemplo esa. Por ejemplo, esta planta fue de un regalo de un jardinero en Carlos R. Restrepo, que le dije, ay, vea usted, ¿por qué no me da un piecito de esta planta? Y ellas me han aparecido en otras partes. Me aparecieron por acá y me aparecieron atrás. También tengo, mira, del blanco, que tú me trajiste uno chiquitico. Mira. Ah, sí, los anturios. Este es el de anturio blanco. Ah, muy hermoso. Bueno, les hablo de este aguacatón que ven ustedes aquí. Es un aguacate nativo que yo no lo sembré, sino que empezó a crecer y de pronto es un arbolón que dio hace por ahí unos 6 años unas par de cosechas divinas y nunca más. Doña Blanca Lucía ha integrado a su familia en este quehacer por la naturaleza. Sus hijos y nietos, de alguna manera, como ella misma nos lo dice, se han contagiado de este amor por el campo. Porque es que esa semilla la cogimos por aquí caminando y fue un nieto mío el que sembró las semillitas y de allí salió este guamo, que lo llamamos el guamo de Daniel, porque él fue el que sembró la semilla, pero entonces nunca ha querido ni florecer, ni producir, ni nada. O sea, doña Blanca, que usted se puede decir que sí enamoró a su familia del campo, de la naturaleza, del jardín, de los árboles. Yo diría que sí, porque tengo 5 hijos y los 5 hijos puedo decir que cada uno en su nivel y pues de acuerdo como a su forma de vida y todo, ama el campo y ama los animales. No, ese es mi amor, Pues vea, las primeras semillitas, la persona que me las dio me dijo que se llamaba Maravilla. Sí, señor. Yo la llamo Maravilla y sé que la Maravilla tiene también un bulbo que es comestible, pero no hemos como reproducido. Tengo estas plantas hace mucho tiempo. Aquí logré como una solución el maltrato que me le estaba dando cuando hacíamos alguna producción. Exacto, porque entonces ellos no sienten lo que yo siento por mis matas, pues unos jóvenes, imagínense. Entonces me le pasaban por encima y me las estaban volviendo miseria. Entonces yo dije, bueno, yo algo tengo que hacer, pero esto estaba lleno de las maticas. Pues yo misma me traje esos troncos y la cerqué. Yo dije, qué sabiduría la de las plantas. Vean, yo cerqué esto y sí, hay más, pero mire, las plantas aquí se crecieron divinas. Entonces ellas dijeron, usted nos está protegiendo, nosotros, entonces le respondemos. La planta madre fue allí. Allí tuve mucho tiempo la planta madre, pero luego cuando a mis hijos les dio que por hacer este horno, entonces la pobre planta, yo no sé, se brincó para acá y empezó a crecer aquí divina. Y como este es un aguacate que nos ha producido muy buenas cosechas, entonces lo mantenemos muy bien abonado. Nuestra invitada es trabajadora social de profesión, de ahí tal vez esa perspectiva tan amplia a la hora de probar nuevos métodos para cultivar su parcela y jardín. Es una mujer de pensamiento abierto, entusiasta e interesada por aportar de alguna manera al cuidado del planeta. No sé si ustedes seguramente conocen este sistema de compostaje. La paca digestora. La paca digestora. Bueno, y cuéntenos cómo aprovecha usted, por ejemplo, este abono para su jardín y para la huertica. Bueno, los gestores aquí en esta tierra mía de la paca digestora fueron Javier y Cristina. Entonces estas pacas, pues bueno, le hacen el armazón básico y con ese inclusive pueden seguir haciendo otras pacas mientras él no se dañe.
y las hacen con residuos orgánicos, pero entonces con hojarasca seca, eso lo hacen por capa, lo aprietan muy bien, y es decir, por el borde que está adherido a la madera, al armazón de madera, lo hacen como con cosas pajizas y todo esto, y es en el centro donde van ellos alimentando la paca poco a poco. Ya creo que esta tiene el último piso, ya esta la han trabajado por ahí 5 o 6 veces, o hasta más, pero ya pronto va a estar pues ya lista para dejarla que acabe como de fermentar. Por ejemplo, allí hubo otra, y creemos que esa paca de allá ayudó mucho a la última cosecha que hubo de este aguacate, que fue magnífica, magnífica. Seguimos caminando a través del jardín y huerto de nuestra anfitriona, y a través de sus palabras comprendemos que cada planta tiene una historia, que a la vez se entreteje con los recuerdos de su memoria. Y mire esa... Tengo palmas de cera traídas del Quindío. Tengo una palma de cera gigante ya, hermana de esta, pero aquella seguramente, porque yo, como les conté, mi primer compostaje era ahí en esa zanja. Entonces seguramente eso se fue fertilizando, y ahí está esa palma que es divina. Y Ellas tienen, brincan. por aquí veo los abutilones también. Sí, estos abutilones que les encantan a los colibríes. Y esta plantica, ustedes la deben conocer, que se llama, ¿cómo es? Acetaminofén. Deliciosa para hacer aromáticas y muy medicinal. Sí. La copa de oro, que esta enredadera, pues es, yo no sé, de una potencia impresionante. Hay 2 aquí. Está esta que cuelga, mira. Sí, preciosa. Están ahí mezcladas las 2. Bueno, aquí tenemos una variedad de plátano que, según me dijo la persona que me regaló la primera planta, es de origen venezolano. Él me decía que se llamaba mafufo venezolano. No sé si es cierto. Bueno, doña Blanca, ¿qué le aporta a usted el jardín? Me aporta trabajo. Primero que La todo, mantiene activa. Porque el jardín es muy exigente, pero me aporta felicidad y realización. Entonces es maravilloso. ¿Y usted cuál es su rutina, por ejemplo, con el jardín? De pronto usted por la mañana se levanta, le pega una mimadita, o solamente le dedica un día a la semana, o de vez en cuando. El jardín y yo nos compartimos el día y casi que la noche, porque hay veces que ya se está anocheciendo, yo por ahí podando una matica. En sus hijos ha encontrado unos cómplices para hacer aquello que tanto le gusta. Su hija Cristina la acompaña en el quehacer de la huerta, en la implementación de ecotecnias como el compostaje y el lombricultivo. De alguna manera su casa y jardín han sido un trabajo en equipo, donde ella como cabeza de hogar ha liderado y acompañado esas iniciativas familiares. A ver, una persona amiga de Cristina en Marinilla nos regaló como el primer paquetico, digamos, de tierrita con las lombrices. Entonces las tuvimos en estas canastas. Y Cristina le organizó muy bien, pues como protegiendo para que ellas no se salieran pues era un montaje bien hecho, ¿cierto? De estas canastas. Entonces yo les guardo especialmente todos los sobrantes de cascaritas de papa, de fruta, de todo esto, cada semana, y vengo y se las alimento, y utilizamos el lixiviado. ¿Sí? Para su jardín. Entonces podemos decir, doña Blanca Lucía, que su jardín es orgánico. Sí, se puede tener un jardín orgánico, sí, cuidado de una manera ecológica. Sí, señora, así es. Primero, pues,
A mí me fascinaban las piedras que venían como de historias de familias que allí amasaban y que pues Los famosos o de origen, metates. sí, todo ese tipo de piedras. Entonces mi hijo en sus trabajos de construcción entonces obtuvo unas piedras muy lindas. Pongamos esa primera de allá, pues es una mezcla entre piedras muy bellas que él consiguió y también unas que conseguí yo, como esta por ejemplo, que es una piedra muy hermosa, la conseguí por ahí en una finca, que la tenían ahí medio abandonada. Bueno, y es que una fuente hace parte de un jardín. Mire esta composición que ustedes tienen tan hermosa acá. Pongamos estos helechos que cuando hay humedad ellos aparecen, pero digamos todas estas... Las bromelias. Yo todas estas las sembré, sí, la mayor parte fueron sembradas por mí, la mayor parte, lentamente. Y bueno, gozo mucho con esta fuente. Sí. Soñaría, se los digo, que algún día por esta zanjita empezara a correr agua. Ay, yo me moriría de la felicidad. Pero no sé, no lo veo tan fácil porque estoy en un morrito, ¿ves? De allá, de esa tierra, sí me llega humedad porque siempre hay esta humedad ahí, siempre. Y sobre todo en este invierno tan largo. Doña Blanca, volvemos a encontrarnos acá esta planta tan bonita que son hojas rosadas y hojas verdes. Sí. Esa la cultivé desde un esquejito chiquito que me trajeron. Y bueno, una época estuvo muy mal, le gusta el abono, le gusta el sombrío más bien, no pleno sol. Y no sabe cómo se llama. No tengo ni idea. Esa la cultivaban unas viejitas. La persona que me la regaló, que es un amigo muy aficionado a las plantas, que se llama Chepe López. Entonces él me trajo el esquejito y era de unas campesinas de La Estrella, ya muy viejitas, que habían sido trabajadoras de la familia de él. Entonces él les pedía que le dieran algún piecito de una matica y bueno, de ahí salió. De esa manera es que se ha mantenido también tanto como los jardines tradicionales y es gracias como a ese intercambio, a ese regalar, ese a veces robar, porque bueno, no me quisieron dar el piecito, pero entonces me lo llevo un pedacito. Les quiero describir un poco el atuendo de doña Lucía, para que entiendan ese pensamiento tan fresco que nos refleja con sus palabras. Las 2 veces que he compartido con ella, está ataviada con unos jeans tipo vaqueros, camisa de cuadros manga larga, zapatos deportivos y un buen sombrero. Creo que siempre está lista para poner manos a la obra a sus nuevos aprendizajes. Como herramientas, una buena tijera podadora, porque yo sí puedo. Yo no acostumbro pues dejar las matas que vayan creciendo indefinidamente. Bueno, entonces una buena y muy limpia tijera podadora. Un tenedor de buena calidad, pero de uso manual, y lo mismo una palita de uso manual. Pero también tengo un tenedor más grande, porque hay sitios donde a mí me gusta pues mover la tierra y ponerle otro abono y todo esto. Para mí pues esas son fundamentales. Siempre las tengo. Y además pues que no falte el traje del jardinero, que es un buen sombrero grande, ¿cierto? Ave María. Las botas pantaneras. Los guantes. Bueno, los guantes sí, siempre tengo unos buenos guantes, sí. Y bueno, y ya las herramientas pues como la pala, la pica, la pala el asadón, y hay otra herramienta que es como un recatón. Todo eso. Que veo que usted tiene como unos parterres de plantas acá en su jardín. Bien, sí. ¿Cómo los ha ideado? ¿Cómo han aparecido? ¿Hay plantas que son espontáneas o usted las ha planeado tenerlas ahí? Bueno, originalmente aquí en este parterre estaba esta planta que es la azalea doble.
¿cómo se llama la salida La doble? biflora. Biflora. Esta biflora la tengo hace muchísimos años. Yo la sembré, era como el centro de este sitio. Resulta que tuve un periodo en el que vinieron las arrieras. Las arrieras se me apoderaron de esa planta, hicieron como túneles por todo esto. Pues, o sea, yo ahí sí les confieso, las combatí de todas las maneras. A todo el mundo le preguntaba, a todo el mundo, ¿qué hago? ¿Qué hago con estas arrieras? ¿Qué hago? Bueno, finalmente logré que se fueran y no puedo decir ni cómo, pero se fueron. Y entonces como que esos túneles hicieron que aquí esta planta se regara, ya no es como un arbusto, sino que tiene como muchas ramificaciones. Entonces, bueno, estas otras sí, ya yo fui como haciendo un conjunto por esa época en que tuve tantos problemas con la mata principal, con la planta principal. Entonces, algunas se han crecido espontáneamente y como esta variedad que es hasta muy bonita y que hay mucha también allá en la Es un tipo fuente. de digital que le llaman... Es muy bonita, es como una campanita. Y atrae también mucho los colibríes. Sí, entonces realmente esta plantica sí apareció aquí y se ha difundido por otras partes. Muy lindo. Bueno, este helecho también lo sembré hace mucho tiempo y se ha ido difundiendo, lo mismo que esta planta, que hay que controlarla, porque se apodera mucho de los árboles. Bien, esto también lo armé yo con esta planta que fue traída. La primera planta esta la traje de Venezuela y es como de la familia de la, ¿cómo se llama? De la sábila. Es como una sábila femenina. Pero con la flor naranjada. Exactamente, tengo mucha de esta planta, mucha, pero traje la primera plantica de San Cristóbal, Venezuela, porque yo tenía un tío ingeniero agrónomo que se afincó allá, que allá hizo pues como sus sembrados. Su jardín, sus árboles y en general el entorno de doña Blanca Lucía son un reflejo de su pensamiento libre, innovador, abierto a los cambios, con espacio para que la naturaleza siga su curso bajo los cuidados de ella y su familia. Esta planta viene de la finca de mi tía. De la que usted nos contaba. De la que le conté, pero de verdad viene de allá, porque una de mis primas fue como la persona que estuvo al frente de esa propiedad una vez que mi tía pues ya se puso anciana y todo esto, y nos fue como regalando maticas. Bueno, pero es una herencia muy linda. Sí, es de allá, esta y estas son de allá, de la finca de mi Es tía. como un agapanto. Un agapanto morado. ¿De dónde consiguió usted ese barril donde tiene ese sembrado de bromelias tan hermoso? Bueno, ese barril se lo compré. Yo vivía en Medellín durante un tiempo, viví en una urbanización y entonces uno de los trabajadores lo tenía. Pues no sé de dónde se lo levanto, yo le dije, yo se lo compro. Y me lo traje para acá, para la finca. Me pareció muy bonito. Pues lo tenía en otra época, lo tuve pues inclusive ahí dentro, pero luego vi un barril así en un jardín y dije yo, eso está muy lindo. Y como esa madera es tan fina, tan tratada y todo, no se me ha dañado. No, está hace tiempos ahí. Ay, por Dios, mire qué linda estas auyamas. Unas auyamas divinas, pero divinas. Miren ustedes ese tamaño, qué belleza. Esta zona donde está la sanguinaria era una zona con mucho sombrío. Fue también una zona donde hice podar este pino, por ejemplo, que lo descoparon inclusive. Esos pomos se descoparon, pues se les cortó mucha rama a esos eucaliptus, que eso los sembré yo desde muy al comienzo pues de la historia, y se fueron volviendo unos árboles complicados. Entonces también entonces aquí se abrió como una luz y un solecito, y esta matica que había una que otra se ha vuelto un jardín de sanguinarias. Bueno, cuéntenos de esta planta que está apoderada de este árbol. No les digo, es la misma
que había allá atrás, que te dije que era muy invasora. Pero se ve muy linda. Sí. De alguna manera usted trata de que su jardín también, a pesar de que le da mantenimiento con la poda, de todas maneras también lo deja ser libre. Libertad, sí, es verdad. A mí me gusta el jardín, digamos, no como el tradicional donde se siembra una sola especie aquí, una sola especie allá. Sí tengo una parte donde sí tengo unas eras de Cymbidium, que esa es pues mi planta contemplada, consentida, y tiene que ser así, pero lo que es como para la estética, como para la belleza, para mí la belleza está en la variedad. Voy despidiéndome con la sensación de que vivir en armonía con la naturaleza, querer y hacer pequeñas acciones en pro de ella aporta significativamente a nuestro bienestar, al del otro y al del territorio. Unas maticas De Cymbidium. y las sembré por allí, pero ya esas maticas crecieron, se expandieron, entonces ya yo dije, no, yo quiero entonces dividirlas y hacer, pues esto fue naciendo así. El primero fue este y aquel, y luego el tercero. En este momento no hay casi flores, pero estas plantas no dejan de florecer, no tienen químicos. Yo les pongo hojarasca de bosque, les pongo el lixiviado, un poquito de tierra abonada. Cada tanto les hago como un cuidado, paso mata por mata, le quito todas las hojas que tienen como un poquito de hongo, muchas planticas que van creciendo ahí entre ellas que les quitan vida. Y bueno, este sí es mi cultivo estrella. Pues es que lo tiene hermoso. Soy feliz regalándole a la gente que viene, llevándole a la amiga cuando voy. Pues o sea, estas plantas para mí sí son muy importantes, de verdad. Doña Blanca, no podemos evitar el tema y antes pues como de ir despidiendo esta conversación tan amena con usted, es de esa importancia que tiene para usted de estar en medio de la naturaleza, de cuidar este jardín, este espacio sin químicos. ¿Por qué no le cuenta un poco a la gente esta experiencia y los aconseja que es posible hacerlo? Bueno, me parece un tema que realmente pues tiene un valor inmenso porque es algo que las personas que se han ido concientizando de que nos hemos equivocado demasiado desconociendo la historia que nos han aportado los campesinos, los indígenas, pues la tradición, el origen, lo hemos desconocido mucho y entraron pues a apoderarse de las plantas, los cultivos químicos, ¿cierto? Los agroquímicos. Entonces, hemos aprendido en la realidad que se puede cultivar siendo muy juicioso, sin químicos. O sea, siendo juicioso, ¿qué significa? Hacer el proceso de compostaje, aprovechar al máximo todo lo verde y todo lo que se descompone de alimentos que salen de la casa para hacer el compostaje, que quiere decir poner a fermentar los residuos orgánicos de la casa con todo lo que es verde que sale de la finca, de podas, bien sea de los pastos, bien sea de los árboles, de los arbustos, de hojas, de pequeños tronquitos, de pasto, todo esto. Y nos ha resultado muy bien. O sea, que la invitación a los jardineros, a las jardineras, a la gente que nos escucha y que le gustan las plantas es que empiecen a hacer ese trabajo, como usted dice, juiciosos, disciplinados y constantes con lo orgánico, que sí se puede. Usted es la muestra de que sí se puede. Y es que en verdad no utilizarlos es perder una riqueza.